Ya, jóvenes, entonces vamos a comenzar con el capítulo número 2 de la materia de física uno, vectores, ¿no? Vamos a ver la introducción, vamos a hablar un poquito de qué es básicamente un vector, ¿ya? Vamos a hablar de qué es un vector, muchachos. Y pues un vector, jóvenes, es un ente matemático que está conformado por tres elementos importantes, ¿ya? Uno es el módulo, el otro es la dirección y el otro es el sentido. Es un vector, ¿ya? Es un ente matemático que está conformado por tres elementos, módulo, dirección y sentido. ¿Listo? Entonces, el vector va a tener, como hemos mencionado, tres elementos. Uno va a ser el módulo, el otro va a ser la dirección y el otro va a ser el sentido. El módulo, cuando a ustedes les pregunten, calcule el módulo en un ejercicio, ¿no ven? El examen, cuando les digan, calcule el módulo, ¿qué es lo que les están pidiendo? ¿Qué es el módulo? Es el tamaño del vector, jóvenes. Es el tamaño del vector, ¿ya? Cuando les pidan calcular una dirección, la dirección no es otra cosa que un ángulo de inclinación. Y cuando les pidan calcular el sentido del vector, ¿qué es el sentido? El sentido es hacia dónde está apuntando ese vector, ¿ya? Hacia dónde apunta el vector. Esos son los tres elementos de un vector, módulo, dirección y sentido. El módulo es su tamaño, la dirección es el ángulo y el sentido es hacia dónde está apuntando, ¿ya? Eso. Obviamente vamos a seguir mostrando aquí más cosas para ir entendiendo, si es que todavía no se está entendiendo bien, ¿ya? Vamos a hablar de la representación gráfica del vector. Cuando nosotros grafiquemos un vector, fíjense, lo vamos a hacer con como una flecha, ¿no? Un vector va a ser representado gráficamente en forma de flecha para nosotros. Entonces, ahí está la flechita y le estoy poniendo un nombre a esta flecha, ¿no? A este vector. Le estoy llamando vector A. Le pongo, fíjense, la A y en la parte de arriba de la A, tengo una pequeña flechita. Eso es bien importante, jóvenes. ¿Por qué es importante? Arriba les voy a mostrar por qué es importante. Porque cuando ustedes anotan la letra A con la flechita arriba de la letra A, eso quiere decir, o eso se lee vector A. ¿Listo? Vector A es eso. La letra A con la flechita arriba se lee vector A. Pero si alguien, algún estudiante, digamos que no quiere anotar la flechita y solamente anota la letra A, eso ya es otra cosa, ¿ya? Si solamente anotan la letra A, eso se lee módulo del vector A, ¿ya? Entonces no es lo mismo. La A con la flechita es el vector A. La A sin la flechita se lee módulo del vector A. ¿Ya? A tomar en cuenta que no es lo mismo ponerle simplemente la A así nomás que ponerle la A con la flechita en la parte de arriba. Eso es bien importante, jóvenes. El módulo, fíjense que solamente es una parte, la tercera parte del vector, porque el vector está conformado por tres partes, módulo, dirección y sentido. En si solamente anotan la letra A, estamos hablando solamente del módulo, del tamaño del vector, ¿ya? Entonces, tomen en cuenta, jóvenes, igual en el examen, ya va a ser importante que le pongan la A con la flecha cuando estemos refiriéndonos a un vector como tal, y si solamente le ponen la letra y no le ponen la flecha, se sobreentiende que están hablando ustedes del módulo del vector, ¿ya? Solamente del tamaño. ¿Qué más? Volveremos a la gráfica de abajo. Tengo ahí el vector A, es una flecha, ¿ya? Y como ustedes podrán ver, una flecha siempre va a tener una punta. Y con ese nombre vamos a trabajar. Punta le vamos a llamar. Y en la parte de abajo tiene un origen, o también podríamos decir que tiene una cola, chicos. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes trabajen con los vectores, le vamos a llamar punta a la punta del vector, ¿no? A la parte final del vector, y cola a la parte inicial del vector. Es bien importante, jóvenes, que tomen en cuenta que no es lo mismo punta y cola, ¿no ven? La punta es pues donde está también apuntando el vector y la cola es donde inicia el vector, de donde parte, ¿ya? Entonces, una cosa es la punta y otra cosa es la cola, como en cualquier flecha, ¿no ven? Tiene su punta y tiene su cola. Entonces, de esa manera vamos a tratar de trabajar para usar términos conocidos, ¿no ven? Punta y cola. ¿Listo? Bien, vamos a continuar ahora. Vamos a hablar, subtítulo 2, del vector negativo. ¿Ya? Vamos a hablar del vector negativo. Y dice acá, sea el vector C de la figura 1, entonces el vector negativo menos C se muestra en la figura 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les voy a mostrar primero la figura 1 y ahí va a estar el vector C. ¿Listo? Aquí está, mi figura 1, mi vector C. Fíjense, esa flecha se llama vector C, es un vector, está apuntando, básicamente está apuntando hacia arriba, nuestro vector. ¿Ya? Vector C.
Entonces, dice otra vez en el texto, entonces el vector negativo menos c se muestra en la figura 2. Vamos a mostrar al lado la figura número 2, ¿ya? Entonces, fíjense, voy a graficar aquí sobre la marcha. Estoy copiando el vector c, si se dan cuenta, estoy copiando el vector c, ¿ya? Pero a ese vector me falta todavía colocarle la flecha, ¿ya? Entonces lo voy a hacer ahora. Este va a ser mi vector menos c, pero fíjense, el vector c estaba apuntando hacia arriba. Ahora el vector menos c va a apuntar ya no hacia arriba, sino hacia abajo. Ahí está, lo estoy mostrando en la figura 2. Ese es mi vector menos c. ¿Qué características tiene el vector menos c? ¿Cuál es la diferencia del vector menos c con el vector c? Que el sentido es contrario al vector c, ¿ya? Si el vector se apunta hacia arriba, el vector menos c tiene que apuntar al otro lado, hacia abajo. Pero se darán cuenta que el módulo, es decir, el tamaño del vector es el mismo, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia de un vector positivo y un vector negativo, ¿ya? El vector se apunta hacia arriba en esta figura 1 y el vector menos c está apuntando hacia abajo en la figura número 2. Lo único que cambia es el sentido del vector, jóvenes, ¿ya? Eso a tomarlo en cuenta. El módulo es el mismo, es decir, el tamaño. Si ustedes miden el vector c con una regla, por ejemplo, les va a dar, pues, no sé, 4 centímetros, digamos. Y si miden el vector menos c con esa regla o con otra regla, igual les va a dar 4 centímetros porque el módulo es el mismo, el tamaño es el mismo. Lo único que cambia es el sentido, ¿ya? Entonces, a tomar en cuenta eso también, hablando del vector negativo, ¿ya? Listo. Vamos a continuar. Vamos a hablar ahora del ángulo entre dos vectores, ¿ya? Ángulo entre dos vectores. Entonces, vamos a anotar lo siguiente. Dice aquí, para obtener el ángulo entre dos vectores de forma gráfica, se deben unir las colas de ambos vectores. Punto. ¿Ya? Con eso nos quedaremos, muchachos. Luego vamos a continuar con la lectura. Me falta todavía una parte, pero eso, si yo quiero hallar el ángulo entre dos vectores de forma gráfica, debo unir las colas de ambos vectores. Eso es lo importante por el momento. Luego vamos a continuar con el resto del textito que tenemos ahí. ¿Ya? Entonces, aquí arriba vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? Ejemplo le vamos a poner. Dice, sean los vectores A y B de la figura. Sean los vectores A y B. Fíjense, a la A le tengo que poner la flechita, su flechita, y para B también le tengo que poner su flechita. Ahora sí está bien escrito el enunciado. Sean los vectores A y B de la figura. Ahí están los dos vectores, A y B. ¿Ya? El vector A me parece que es horizontal apuntando a la derecha y el vector B está en diagonal apuntando hacia arriba más o menos. ¿Ya? Entonces, tengo ahí esos dos vectores, cada uno con su punta y su cola, ¿no es cierto? Entonces, ahora lo que vamos a notar es lo siguiente. Entonces, el ángulo entre ellos será, ¿ya? Tita. Le vamos a llamar tita al ángulo entre los dos vectores. Tita. Podemos usar cualquier letra del alfabeto griego. Alfa, beta, gamma, tita, etcétera, ¿no? Tita le estoy poniendo. Es un redondito con una línea horizontal. El ángulo entre ellos será tita, dice. ¿Cómo vamos a mostrar gráficamente ese ángulo? Ya fíjense lo que voy a hacer para graficar el ángulo entre los dos vectores. Voy a yo copiar a mi vector A, fíjense, igualito, tal como está, lo estoy copiando, fíjense, aquí abajo, estoy copiando a mi vector A, ¿ya? Y ahora voy a hacer lo mismo con mi vector B. Voy a hacer exactamente lo mismo con mi vector B. Voy a copiar mi vector B, igualito a mi vector B, lo voy a bajar. Ahí está, tengo una copia de mi vector B. Y lo que voy a hacer es lo que dice el enunciado. Para obtener el ángulo entre dos vectores, se deben unir las colas de ambos vectores. Yo voy a unir las colas de los dos vectores. Fíjense, ahí está, estoy uniendo en este momento las colas de los dos vectores. Ya, ahí está, acabo de unir las colas de ambos vectores. Entonces, ¿dónde se genera el ángulo entre los dos vectores? Exacto, en la cola, aquí está, ¿no? Estoy tratando de marcar.
Aquí está, en la cola de A y en la cola de B, aquí está el ángulo entre los dos vectores. A ese ángulo le podemos poner un nombre, le podemos poner tita, ¿no? O sea, sí, tita tiene que ser. Aquí está, el ángulo tita. Ya, vamos a hacer lo siguiente, voy a hacer mover un poquito. Ahí es donde se va a generar el ángulo entre los dos vectores. Es bien importante este concepto para resolver ejercicios de vectores. Aquí está, ese es el ángulo tita, ¿ya? Unimos las colas de los dos vectores, la cola del vector A con la cola del vector B, y ahí se genera el ángulo tita. Ese es el ángulo tita. ¿Listo? De esa manera, entonces, nosotros vamos a obtener el ángulo entre dos vectores de forma gráfica. Es bien importante conocer eso. Ahora, volveremos a este enunciado. O caso contrario, dice aquí, estoy subrayando, o caso contrario, podemos unir las puntas de ambos vectores, ¿no? Podemos unir entonces las puntas de ambos vectores y con eso también se genera el ángulo entre ellos. ¿Listo? Vamos a unir entonces las puntas. Ya voy a hacerme otro dibujo. ¿Ya? Voy a volver a graficar a mi vector A, tal como se ha graficado en la parte de arriba. Vuelvo a graficar mi vector A. ¿Ya? No puedo cambiarle nada, ni el módulo, ni la dirección, ni el sentido. Fíjense, ahí está mi vector A. Vuelvo a graficar ahí. Y ahora voy a volver a graficar mi vector B. No le puedo cambiar ni el tamaño, ni el ángulo de inclinación, ni hacia dónde está apuntando el vector B. Entonces copio mi vector B. Fíjense, lo que voy a hacer ahora es unir las puntas de los dos vectores. Ahí más o menos, ahí está. Acabo de unir las puntas de los dos vectores, muchachos. Entonces, al unir ambas puntas, también se genera, jóvenes, también se genera el ángulo entre ellos. ¿Ya? Entonces, aquí más o menos, ahí se genera el ángulo tita. ¿Listo? Con rojito lo he marcado ahora. Ahí está el ángulo tita. ¿Ya? Si en la primera grafiquita tita vale 22 grados, digamos, en la segunda también va a valer 22 grados. Ese ángulo es el mismo. ¿Ya? Entonces, esas son las dos maneras de poder obtener el ángulo entre dos vectores. Pueden unir ambas colas o pueden unir también ambas puntas. En algunos casos, bueno, siempre es mejor unir ambas colas, pero si no se pudiese unir ambas colas, unan ambas puntas y ahí también se genera el mismo ángulo, ¿no? Eso es, muchachos. Si alguien tiene alguna consulta, me puede decir en este momento. Vamos a continuar, jóvenes. Vamos a ver ahora, subtítulo número 4, suma vectorial, o mejor conocido como resultante o vector resultante. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice la teoría? Para obtener el vector resultante de dos o más vectores de forma gráfica, se debe unir la punta del primer vector con la cola del segundo vector y así sucesivamente. A este método se le conoce como método del polígono, jóvenes. Unir punta del primero con cola del segundo y así sucesivamente. Ya, entonces repito, si queremos obtener el vector resultante de dos o más vectores, debemos unir la punta del primer vector con la cola del segundo. Si hubieran más vectores, la punta del segundo con la cola del tercero y la punta del tercero con la cola del cuarto y así sucesivamente, si son varios vectores, punta con cola, punta con cola, punta con cola. Ese es el método del polígono, jóvenes. Es uno de los mejores métodos para resolver problemas de vectores en forma gráfica. ¿Listo? Entonces, le vamos a llamar a partir de ahora, jóvenes, R, con mayúscula R y su flechita correspondiente, vector resultante le vamos a llamar a ese. ¿Ya? Vector resultante. ¿Qué es el vector resultante? Es simplemente la suma vectorial. ¿Ya? Nos van a dar en los ejercicios dos vectores. Si los sumamos los dos vectores, ese es el vector resultante. Nos van a dar tres vectores, sumamos los tres, ese es el vector resultante. Nos dan 10 vectores, sumamos los 10 y ese va a ser nuestro vector resultante. ¿Listo? Lo vamos a simbolizar con la letra R. ¿Ya? Algunas personas también simbolizan al vector resultante con la letra S mayúscula, S de suma, también vale, también está bien, ¿ya? Pero muchos también de nosotros estamos acostumbrados a trabajar con la letra R, R de resultante, ¿ya? Siempre con la flechita arriba, a eso se lee vector resultante, ¿ya?
Bien, entonces vamos a ver ahora un ejemplo. Dice en el ejemplo, sean los vectores de la figura. Fíjense en la gráfica, me están dando cuatro vectores, ¿no? Vector A horizontal a la derecha, vector B vertical hacia arriba, el vector C horizontal hacia la izquierda y finalmente el vector D vertical hacia abajo, ¿no? Cada uno de los vectores tiene su módulo, tiene su dirección, tiene su sentido, ¿no? Hay que respetar el sentido de cada vector, jóvenes, no es cambiarle por cambiar nomás. No se le puede cambiar ni el módulo, ni la dirección, ni el sentido, ¿ya? Eso. Por ejemplo, yo en este momento, si quisiera cambiarle el sentido al vector A, fíjense cómo lo haría, el sentido, perdón, la dirección primero. Les mostraré, a ver, si yo le cambio la dirección al vector A, entonces algo así estaría haciendo. Fíjense, ahí están, fíjense, le he cambiado la dirección y no está bien, ¿ya? No está bien cambiarlo, no le pueden cambiar la dirección, la inclinación, ¿ya? Está mal hacer eso, no le pueden cambiar. ¿Listo? No se cambia ni el módulo, ni la dirección, ni el sentido de nuestro vector. Si nos han dado así, así lo tenemos que mantener. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar. Vamos a decir ahora que el vector resultante será, aquí está, les muestro el vector resultante, aquí está R, vector R, vector resultante. Aquí es igual al vector resultante, al vector A más el vector B, más el vector C, más el vector D. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos sumando a los cuatro vectores. Vector A más vector B más vector C más vector D. Se están sumando a los cuatro vectores. Eso es vector resultante, ¿no? Eso es el vector resultante. Está aquí arriba, dice suma vectorial o resultante. Eso es, muchachos. Hay que sumar nada más a los vectores y eso es el vector resultante. ¿Ya? Sumamos vector A más vector B más vector C más vector D. Eso es el vector resultante. ¿Ya? Ahora, lo importante es cómo se ve la gráfica, ¿no? Gráficamente, cómo se va a ver a estos vectores. Entonces, ¿qué voy a hacer yo, jóvenes? Voy a primero copiar el vector A. ¿Ya? Voy a copiar tal como está, no le puedo cambiar, ya saben, no le podemos cambiar ni el módulo, ni la dirección, ni el sentido. Entonces copio a mi vector A. Aquí está mi vector A. ¿Ya? A continuación voy a copiar, en orden alfabético estoy yendo, ¿no? Fíjense, vector A más vector B más vector C más vector D, en orden alfabético. Primero A, luego B. Entonces ahora voy a copiar el vector B. Y no se olviden que si yo quiero sumar los dos vectores, tengo que unir la punta del primero, que sería A, con la cola del segundo, que sería B. Fíjense, estoy uniendo en este momento la punta del vector A con la cola del vector B. ¿Listo? Y ahora voy a continuar porque tengo más vectores. Ahora me tocaría copiar el vector C, ¿ya? Y voy a unir la punta del vector B con la cola del vector C. Ahí está. La punta del vector B con la cola del vector C. Y me falta el vector D todavía, ¿no? Entonces voy a copiarlo a mi vector D y voy a unir la punta del vector C con la cola del vector D. Ahí está más o menos. Ahí está, jóvenes. Les estoy mostrando cómo se suman los vectores de forma gráfica. ¿Qué hay que hacer? Dice aquí, ¿no ven? Se debe unir la punta del primer vector con la cola del segundo y así sucesivamente. Para nosotros va a ser punta del primero con cola del segundo, punta del segundo con cola del tercero, punta del tercero con cola del cuarto. Esa es la forma, muchachos, esa es la manera de sumar vectores gráficamente. ¿Ya? Y ahora toda esa suma es el vector resultante, según lo que hemos visto acá. ¿No? El vector resultante, toda esa suma. Entonces, ¿cómo se grafica el vector resultante, jóvenes? Vamos a partir del origen del primer vector, que sería A, y vamos a trazar un nuevo vector con color rojo hasta el final del último vector, que sería el vector D. Fíjense, lo estoy haciendo con color rojo. Este vector rojo representa mi vector resultante, jóvenes. Aquí está. Ese es mi vector resultante. ¿Ya? A ese le llamamos vector resultante. ¿Ya? Y lo vamos a representar con la letra R. ¿Ya? A nuestro vector resultante.
Si tienen alguna consulta, alguna duda, me dicen nomás, ¿ya? Cualquier consulta es bienvenida. Voy a graficar, ya está graficado mi vector resultante, solo faltaría ponerle R. Ya, ese es mi vector resultante. ¿Qué más me falta? La flechita. Ya le he puesto R, pero me falta la flechita en la parte superior. Entonces, aquí está mi vector resultante. Ese es mi vector resultante, jóvenes. ¿Ya? De esa manera se grafica. Y en cada ejercicio de vectores van a tener que graficar. ¿Ya? Van a tener que unir punta con cola, punta con cola, punta con cola. Y ese es mi vector resultante. ¿Ya? Tengan mucho cuidado. ¿Ya? El vector resultante se lo ha graficado, como habrán visto, desde el origen, desde la cola del primer vector A hasta la punta del último vector D. ¿Ya? Desde el punto de partida hasta el punto de llegada, en otras palabras. ¿Ya? Esa es la forma correcta de graficar al vector, ¿no? Y ahí está nuestro vector resultante. Si tienen alguna duda, me dicen. Disculpen que... Ya, gracias. Entonces vamos a continuar. Vamos a ver ahora algunas consideraciones, hablando ya de la parte de geometría. Es necesario que el estudiante conozca algunos conceptos básicos de geometría, ¿ya? Entonces, fíjense, yo lo que voy a hacer en este momento es trazarme una línea recta, ¿ya? Ahí está una línea recta, me trazo, horizontal, una línea recta, y voy a tener un puntito acá, ojalá se note, aquí está un puntito, estoy dibujándome, un puntito, ¿listo? Y ustedes saben, han visto en el colegio incluso el uso han aprendido a usar el transportador, ¿no? Entonces, si yo me ubico en este puntito, puedo abrir con mi transportador, fíjense, este ángulo, todo esto, así y así. Todo eso, jóvenes, ustedes sabrán que es 180 grados, hablando de una abertura, la abertura de un ángulo. Todo eso es 180 grados, ¿ya? Eso no se tiene que olvidar. Ahora, si yo me diera toda una vuelta completa, ya no es 180 grados, ¿no? Es 360 grados. Pero lo que acabo de mostrar acá es 180 grados, es media vuelta, ¿ya? Entonces, ¿para qué me va a servir eso? Para lo siguiente, yo voy a tener una recta como la que estamos viendo en este momento, una recta cualquiera, y yo voy a cortar o intersectar esa recta con otra recta cualquiera. Ahí está, fíjense, estoy intersectando con otra recta, no estoy intersectando las dos rectas en este puntito que estoy mostrando con mi lápiz. ¿Listo? Entonces, cuando yo realizo ese tipo de intersección con dos rectas cualquiera, tengo pues en la parte de abajo, tengo aquí un ángulo, y en la otra parte, acá tengo otro ángulo, dos ángulos tendría, ¿ya? Tengo dos ángulos. Entonces, al primer ángulo, yo le voy a poner un nombre cualquiera, voy a usar las letras del alfabeto griego, ya le voy a llamar, ojalá se note, le voy a llamar ángulo alfa, ojalá se note, a veces parece una A nomás, ¿ya? Y al otro ángulo más grande, yo le voy a poner ángulo beta, ¿ya? Ahí está. Ahí está, ángulo alfa, el más pequeñito, y ángulo beta, el más grande, ¿ya? Los dos ángulos. Entonces, lo que ocurre aquí, jóvenes, es que alfa y beta, al sumarse, me va a dar 180 grados, ¿ya? Entonces, alfa más beta va a ser igual a 180 grados. ¿Listo? Ese es un concepto bien importante hablando de geometría. En una recta cualquiera han visto que yo he cortado con otra recta. Entonces, la suma de los dos ángulos alfa más beta siempre me va a dar 180. A eso se le conoce también, jóvenes, como ángulos suplementarios, porque la suma de ambos me da 180 grados, muchachos. Así que tómenlo en cuenta. Nos va a ayudar eso bastante cuando resolvamos ejercicios. ¿Ya? Esa es una de las consideraciones que quería mostrarles, recordarles, porque en algún momento en el colegio han usado alfa más beta, tiene que dar un 180. Un ejemplo, si alfa valiera 30 grados, entonces la pregunta es, ¿cuánto tiene que valer beta? Esa es mi pregunta. Si alfa vale 30 grados, ¿cuánto tendrá que valer mi ángulo beta? ¿Ya? Entonces, si alfa vale 30, entonces beta tiene que valer pues 150, jóvenes, porque 150 más 30
me va a dar 180. ¿Ya? Entonces, teniendo un ángulo, ya pueden ustedes obtener el otro ángulo. Para eso sirve este concepto. ¿Ya? Si ya tienen alfa, pueden obtener beta tranquilamente. Si beta vale 100 grados, digamos, si beta vale 100 grados, ¿cuánto va a valer alfa? Es la pregunta. Alfa va a tener que valer 80 grados. ¿Por qué? Porque 100 más 80 me va a dar 180. Para eso sirve esto. Hoy día vamos a resolver ejercicios y vamos a usar este concepto, muchachos. ¿Listo? Eso es por una parte. Y a ver, por otra parte, les voy a dar un ejemplito más, otro concepto de geometría. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo, digamos, acá una recta, igual, más o menos horizontal, y voy a ahora eh, trazar otra recta paralela a la primera, ¿ya? Voy a trazar otra recta paralela a la primera. Ahí está otra recta paralela, ¿no? Rectas paralelas, ¿ya? Si yo tengo dos rectas paralelas y luego corto esas dos rectas con una recta cualquiera, ahí está, con una recta cualquiera, entonces, ¿qué me dice el concepto de geometría? Dice lo siguiente, que este ángulo de acá, este ángulo de acá, siempre va a ser el mismo que este otro ángulo de este lado, ¿ya? Le voy a poner un nombre, le voy a poner ángulo, ¿qué le pongo? Ángulo tita, le pondré, ángulo tita, al primero, entonces el segundo, el de abajo, también va a ser tita, el mismo valor numérico van a tener, ¿ya? Los dos. ¿Listo? A este concepto geométrico se le conoce como ángulos alternos internos. ¿Ya? Ángulos alternos internos se llama. Si tita vale, no sé, 30 grados, entonces aquí abajo también ese ángulo va a valer 30 grados, ¿ya? Ángulos alternos internos se llama en geometría, muchachos. ¿Listo? Entonces, esas son las consideraciones que les quería mostrar, ¿ya? Por lo menos esas dos. Hay más, ¿ya? Más conceptos de geometría, ya que en su momento, si vamos a necesitar, les voy a ir mostrando, ¿ya? Si alguien tiene alguna consulta, me dice nomás. Cualquier duda que tengan me avisan, ¿ya? Ahora vamos a ver, ¿ya? El concepto del triángulo rectángulo, ¿ya? Para resolver ejercicios con vectores es necesario que el estudiante conozca conceptos de triángulos. Entonces, uno de los triángulos más sencillos, más básicos, es el triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar aquí, ¿ya? El triángulo rectángulo. Ese es un triángulo rectángulo, muchachos, ¿ya? Ese es un triángulo rectángulo. La característica más importante de un triángulo rectángulo es que tiene un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Aquí con un cuadradito y un puntito se está mostrando que tenemos 90 grados ahí entre este lado, el lado horizontal, y este lado que sería el lado vertical. Ya tenemos 90 grados. No se olviden entonces, un triángulo rectángulo se caracteriza por tener un ángulo de 90 grados. Eso es bien importante. ¿Ya? Bien. Ahora, cuando yo tengo un triángulo rectángulo, cada uno de los lados de mi triángulo recibe un nombre. Al lado más largo, ahí está, se le llama hipotenusa, ¿ya? Y a los dos lados restantes se les va a llamar cateto, ¿ya? Van a ser los catetos. Si yo analizo a este ángulo tita que les estoy mostrando ahora dentro del triángulo, ángulo interno se llama, ángulo interior, ya, si yo analizo a este ángulo tita, al frente del ángulo tita, y me voy a referir a esto, les voy a mostrar con una flecha, muchachos, con una flecha les voy a mostrar. Para este ángulo tita, al frente, fíjense con una flecha, al frente tendría mi cateto opuesto, al frente tiene que estar, ¿ya? Al frente. Entonces, aquí tendría yo a mi cateto opuesto. Y al lado del ángulo tita, al ladito del ángulo tita, estaría mi otro cateto que se conoce como cateto adyacente. ¿Ya? En un triángulo rectángulo siempre voy a tener a la hipotenusa, que es el lado más largo, y a los dos catetos, cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Cómo defino cuál es el opuesto y cuál es el adyacente? Agarro el ángulo tita y al frente vamos a tener a mi cateto opuesto.
Y a su lado va a estar el cateto adyacente. ¿Ya? Eso es bien importante. Más adelante vamos a seguir usando ese concepto. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ese es mi triángulo rectángulo, hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente. ¿Ya? Entonces, si yo quiero resolver un ejercicio de vectores con triángulos, ¿ya? Con triángulos rectángulo, es necesario conocer las razones trigonométricas, ¿ya? Que son tres nada más. ¿Listo? La primera razón trigonométrica, seno de tita, es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Ya? Primera razón trigonométrica. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno de tita es cateto opuesto sobre hipotenusa. La segunda razón trigonométrica, coseno de tita, es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Repito, coseno de tita es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tercera razón trigonométrica dice que la tangente de tita es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esas son las tres razones trigonométricas que yo les sugiero que se lo aprendan. ¿Ya? Traten de aprenderse de memoria las tres razones trigonométricas. ¿Listo? Son tres, las voy a enmarcar aquí. Esas tres. ¿Listo? Seno, coseno y tangente. ¿Ya? Seno de tita es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno de tita es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente de tita es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esas son las tres razones trigonométricas. ¿Listo? Bien. Además de las razones trigonométricas, también está, muchachos, el teorema de Pitágoras, ¿no? Que también todos lo tenemos que conocer, es bien importante el teorema de Pitágoras. ¿Qué hace el teorema de Pitágoras? Relaciona a los tres lados del triángulo, solo a los tres lados, no relaciona ángulos, solo a los lados del triángulo. Es decir, hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Qué dice entonces el teorema de Pitágoras? Dice que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Ahí está la fórmula del teorema de Pitágoras. ¿Listo? Entonces también tómenlo en cuenta. Para resolver ejercicios vamos a necesitar el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Es importante, necesario que conozcan y sepan manejar el teorema de Pitágoras. Esas son las fórmulas importantes que tienen que manejar dentro de la parte de triángulos rectángulos. Ya, muchachos, si tienen alguna consulta, alguna duda, díganme. Vamos a continuar, chicos. Ahora vamos a hablar, hace instantes nomás hablábamos del triángulo rectángulo, ¿no? El triángulo rectángulo que ya hemos visto se caracteriza por tener un ángulo de 90 grados. Ahora, un triángulo oblicuángulo, fíjense, está referido a cualquier tipo de triángulo. Es decir, cualquier triángulo que les aparezca en un ejercicio de vectores, cualquier triángulo, se puede considerar como triángulo oblicuángulo. Cualquier triángulo, ¿ya? Entonces, hay una infinidad de triángulos, ¿no? En geometría, en trigonometría también se ve bastante los tipos de triángulos, la clasificación, etcétera. Pero para nosotros, cualquier triángulo va a ser un triángulo oblicuo. Cualquier triángulo, ¿ya? Entonces, yo lo que voy a hacer en este momento es graficarme un triángulo cualquiera, ¿ya? Voy a graficarme un triángulo cualquiera. Este triángulo puede ser, eh, no sé, equilátero, puede ser un triángulo isósceles, puede ser un triángulo escaleno, puede ser un triángulo rectángulo, cualquier triángulo, ¿ya? A eso, a un triángulo oblicuángulo, bueno, un triángulo oblicuángulo está referido a cualquier triángulo, muchachos. Y ahí está un triángulo cualquiera me he dibujado, ¿ya? Un triángulo cualquiera. Entonces, como yo tengo un triángulo oblicuángulo, que es un triángulo cualquiera, aquí, jóvenes, ya no hay hipotenusa, ya no hay. ¿Ya? Entonces, no le puedo yo poner a uno de los lados hipotenusa, digamos, ya no hay. Es un triángulo cualquiera. Entonces, lo más adecuado siempre, ya, a estos triángulos es ponerles un nombre a cada lado, ¿ya? Por ejemplo, al lado más, me parece, no estoy seguro, pero me parece que es el lado más largo, le voy a poner un nombre, C le voy a poner. Al lado horizontal le voy a poner otro nombre. Por ejemplo, le puedo poner B. Y al lado más cortito, me parece, le voy a poner A. Ahí están los tres lados del triángulo. A, B, C, tres lados del triángulo. ¿Qué más vamos a hacer?
le vamos a poner nombres a los ángulos interiores de este triángulo, ¿ya? A este ángulo que les estoy empezando a mostrar, ¿ya? A este ángulo le voy a yo llamar tita, ¿ya? A este ángulo de acá, tita le voy a llamar. Listo. Ahora, al otro ángulo, al de aquí arriba, le voy a poner un nombre cualquiera, ¿ya? Alfa, ¿ya? A ese ángulo de arriba, de la parte de arriba, le pongo ángulo alfa. Y finalmente al tercer ángulo le voy a poner, por ejemplo, igual, todo con letras del alfabeto griego, beta le voy a poner. ¿Listo? Entonces ahí están mis tres ángulos interiores. Con rojito estoy marcando la parte del ángulo, ¿no? Ahí está. Ese es mi triángulo oblicuo ángulo. Ahí están los tres lados y también están sus tres ángulos interiores. ¿Ya? Lo primero que tienen que hacer es eso, ¿ya? Ahora, lo segundo que tienen que hacer, y esto también tienen que dominar, jóvenes, si quieren resolver correctamente problemas con triángulos, es lo siguiente. Voy a elegir, por ejemplo, el ángulo tita, voy a elegir este ángulo tita de aquí, y me voy a fijar qué lado es opuesto al ángulo tita, ¿ya? Entonces yo me paro en el ángulo tita y miro al frente y veo, obviamente, fíjense, con una flecha les estoy mostrando, veo al lado A. ¿Qué quiere decir? Que para el ángulo tita, el lado que está al frente, el lado opuesto al ángulo tita es A. A eso me refiero, ¿ya? Repito, para el ángulo tita, su lado opuesto es el lado A. Eso, muchachos, ¿ya? Me voy a ir a analizar ahora al ángulo beta. Analizo ahora al ángulo beta. Me vengo a parar donde está el ángulo beta y me fijo al frente. ¿Quién está al frente? ¿Quién es el lado opuesto al ángulo beta? Con una flecha muestro que el lado opuesto al ángulo beta es el lado C. ¿Listo? Con la flechita le estoy mostrando. Para el ángulo beta, al frente tengo al lado C. Ese es su lado opuesto. ¿Ya? Ahora voy a hacer lo mismo para el ángulo alfa, el ángulo que está arriba. Ya me paro en el ángulo alfa y me fijo al frente. ¿Cuál es el lado opuesto al ángulo alfa? Es el lado B, al frente. Fíjense, con la flecha también les estoy mostrando, tengo el lado B. ¿Ya? Entonces, otra vez, para el ángulo alfa, al frente tengo al lado B. ¿Ya? Eso es bien importante, jóvenes, que sepan ubicar para cada ángulo cuál es su lado opuesto. Eso es bien importante, jóvenes. Para cada ángulo, cuál es su lado opuesto. Y lo mismo pasa para cada lado, ¿ya? Si yo analizo al lado A, si yo analizo al lado A, este lado A, ¿cuál será su ángulo opuesto? Ahora estoy hablando de ángulo opuesto. Para el lado A, su ángulo opuesto, entonces miro al frente, ¿ya? Y tengo al ángulo tita, ¿no? Para el lado A, al frente tengo al ángulo tita. Ese es su ángulo opuesto, ¿ya? Nuevamente, bueno, ahora para B. Si yo analizo al lado B, este lado B, que lo estoy tratando de marcar con rojito más, es el lado B. Para el lado B, ¿quién es su ángulo opuesto? Va a ser, me miro al frente, fíjense, miro al frente, y está el ángulo alfa, ¿ya? Para el lado B, su ángulo opuesto es alfa. Eso es bien importante, muchachos. Y por última vez, aquí les voy a mostrar, ya para terminar, para el lado C, cuál va a ser su ángulo opuesto, ¿ya? Para el lado C que le estoy marcando acá, para el lado C que es este, ¿ya? Su ángulo opuesto es el ángulo que está al frente, que sería este, ¿ya? Y sería el ángulo beta, ¿ya? Aquí está, ese es el ángulo beta. ¿Listo? Entonces, para el lado C, al frente tienen al ángulo beta. Y con eso ya está. ¿Listo? Entonces, eso, muchachos, eso quería mostrarles, ¿ya? Tienen que practicar, es necesario, ¿ya? Tienen que practicar porque si no, no se puede. Es muy importante en ingeniería la práctica, jóvenes, ¿ya? Entonces, ya está. Una vez hecho eso, ahora vamos a ver cuáles son las fórmulas, qué herramientas tenemos para resolver un triángulo oblicuo. ¿Listo? Entre las herramientas más importantes está el teorema de cosenos. ¿Listo? Les voy a mostrar cómo se desarrolla el teorema de cosenos. Es un poco parecido al teorema de Pitágoras, pero no es igual.
es un poco más largo, ¿ya? Entonces les voy a mostrar ahora cómo se desarrolla el teorema de cosenos. 3 veces les voy a mostrar, no solo una, 3 veces, ¿ya? Entonces, ¿qué tal si yo quiero calcular el lado A, por ejemplo? ¿Ya? Si yo quiero calcular cuánto vale el lado A, necesito usar una fórmula, ¿no? Necesito usar una ecuación, ¿ya? Y esa ecuación dice A elevado al cuadrado, ¿ya? Va a ser igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado. Si ya he anotado el lado A, ¿cuáles van a ser mis otros dos lados? Van a ser, pues, el lado B y el lado C. Entonces voy a anotar yo B al cuadrado más C al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, es decir, B por C, fíjense, menos el doble producto de B por C, multiplicado eso por el coseno del ángulo opuesto al lado A. Para el lado A ya hemos quedado, al frente tenemos el ángulo tita, es el coseno de tita. ¿Listo? Si tienen alguna consulta me dicen. Entonces, muchachos, cuando yo tengo un triángulo rectángulo, si yo quiero, por ejemplo, calcular el lado B, cuánto vale ese lado B que es horizontal en mi triángulo, si quiero calcular cuánto vale el lado B, entonces, ¿qué tengo que decir? Tengo que anotarme B al cuadrado. Y ese lado B al cuadrado va a ser igual a la suma de los otros dos lados. Ya, los otros dos lados son A y C. Les voy a anotar A al cuadrado más C al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, o sea, A por C. Voy a multiplicar A por C. Y eso además lo voy a multiplicar por el coseno del ángulo opuesto a B. Yo me tengo que fijar aquí, ¿cuál es el lado B? El lado B es el lado horizontal. Al frente, ¿a qué ángulo tengo? Tengo al ángulo alfa. Entonces, por eso anoto coseno de alfa. ¿Listo? Ese es el teorema de cosenos. Si es que no se entiende todavía, voy a hacerlo una vez más, pero ahora les voy a mostrar para poder calcular el lado C, ya de este triángulo. Quiero calcular este lado C. Entonces, si yo quiero calcular el lado C, uso teorema de cosenos. Entonces, ¿qué digo? C elevado al cuadrado va a ser igual a la suma de los otros dos lados. ¿Cuáles son los otros dos lados? Si ya he anotado C al cuadrado, sería pues A y B. Les voy a anotar A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, A por B. Anoto A multiplicado por B y eso lo multiplico por el coseno del ángulo opuesto a C. Entonces me fijo, ¿dónde está el lado C? Ya, aquí está el lado C. Al frente, ¿qué ángulo tengo? Tengo el ángulo beta, ¿ya? Por coseno de beta. Y listo. Ese es el teorema de los cosenos. ¿Listo? Es el teorema de cosenos. Les voy a pedir siempre que se lo aprendan porque es importante. Si quieren resolver los ejercicios, ya es necesario que puedan recordar esta fórmula, que ahora también vamos a usarla enseguida nomás. Ahí está el teorema de cosenos, ¿ya? Es el teorema de cosenos. Esa es una herramienta muy útil, muy importante para resolver triángulos oblicuos, el teorema de cosenos, que lo vamos a usar enseguida, en esta misma pizarra, ¿ya? Pero además, y para terminar todo esto, muchachos, aparte del teorema de cosenos, tenemos otra herramienta, ¿no? Ya casi la última, el teorema de senos tenemos, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el teorema de senos? ¿Qué es el teorema de senos? Es una triple igualdad, ¿ya? Ahí está, estoy dibujando una triple igualdad, estoy mostrando una triple igualdad. Y lo que se relaciona es el seno de un ángulo con su lado opuesto, acá. Entonces, fíjense, lo que voy a anotar primero es seno de alfa, ¿ya? Seno de alfa. Y lo voy a dividir eso entre su lado opuesto. Tengo que ir a mi triángulo y ver, ¿dónde está el ángulo alfa? Aquí está el ángulo alfa. Entonces, ¿cuál es el lado opuesto al ángulo alfa? Al frente va a estar el lado B. Entonces, ¿qué anoto? Seno de alfa sobre B. Eso va a ser igual al seno de otro ángulo, beta, seno de beta. Me fijo en mi gráfica, beta, aquí está el ángulo beta, ¿y qué lado tengo al frente del ángulo beta? Al frente tengo el lado C. Entonces, tengo que anotar seno de beta dividido entre el lado C. Y eso va a ser igual al seno del tercer y último ángulo que tengo, que sería el ángulo tita. Veo mi gráfica, tengo el ángulo tita. Al frente, ¿qué lado tengo? Tengo el lado A al frente. Entonces va a ser seno de tita sobre A. Simplemente eso
¿ya? Ese es el teorema de los senos, ¿ya? Como ya les he mencionado, va a ser importante también. De los dos teoremas, desde mi punto de vista, es una opinión muy personal, pero desde mi punto de vista, jóvenes, el teorema de cosenos es mucho mejor que el teorema de senos. Traten de resolver los ejercicios siempre primero con el teorema de cosenos. Si no se puede, recién usen el teorema de senos, ¿ya? Obviamente les sirven los dos, pero el que, desde mi punto de vista, repito, más importante es el teorema de cosenos. ¿Ya? Ahí están los dos teoremas que son las herramientas para resolver cualquier triángulo que les den, pueden resolver con estos dos teoremas. ¿Listo? Eso. Antes de acabar, recordemos esto más, muchachos. ¿Ya? Yo tengo tres ángulos interiores aquí en mi triángulo. Tengo alfa, tengo beta, tengo tita, tres ángulos interiores. ¿No? Entonces, si yo sumo los tres ángulos interiores, ¿ya? Eso siempre es igual a 180. Eso dice la teoría. La suma de los tres ángulos interiores de cualquier triángulo siempre me va a dar 180. Entonces, eso no se olviden, ahí está, hemos anotado. Alfa más beta más tita siempre es igual a 180. Eso también funciona en cualquier triángulo. ¿Listo? Ahí está. Esas son las herramientas que tenemos para resolver, ¿ya? Para resolver un triángulo cualquiera. ¿Listo? Con esto que hemos visto, con esta introducción de triángulos rectángulos y triángulos oblicuángulos, vamos a empezar a resolver ejercicios. No sin antes preguntarles si tienen alguna consulta, alguna duda. Bien, problema número 1 de este nuevo tema, de este nuevo capítulo, dice, calcule el módulo del vector resultante de dos vectores cuyos módulos son 14 y 11 unidades respectivamente, y que forman un ángulo de 60 grados, dice el enunciado, ¿no? Entonces, ¿qué nos piden calcular? El módulo del vector resultante, ¿ya? Entonces, tenemos que leer el ejercicio, ¿no? Dos, tres, cuatro veces, las veces que sean necesarias hasta entenderlo, ¿ya? Una vez que entiendan el enunciado, ya podemos ir anotando. Lo primero que yo les recomiendo, jóvenes, si quieren resolver de una manera adecuada, yo les recomiendo que lo primero que tienen que hacer es anotarse datos, ¿ya? Eso es recomendable, les va a ayudar bastante. Y ahora si vuelvo a leer, dice, calcule el módulo del vector resultante. ¿Qué me están pidiendo? El módulo del vector resultante. No se olviden, al vector resultante lo hemos simbolizado con la letra R y su flechita. Como me piden el módulo del vector resultante, voy a anotar la letra R, pero no le voy a poner la flechita, solamente R. Ya hemos dicho que con la flecha se leería vector resultante, pero sin la flecha se leería como módulo del vector resultante. Esa es la incógnita, fíjense. R es igual a la incógnita, lo que queremos hallar, lo que queremos calcular. Es el módulo del vector resultante R. ¿Ya? De dos vectores, dice, ¿no? Quiero calcular el módulo del vector resultante de dos vectores cuyos módulos son 14 y 11 unidades. Entonces, me están hablando de dos vectores, muchachos. Como me están hablando de dos vectores, pero no me dan sus nombres, no me dicen, entonces yo le voy a poner al primero vector A y al segundo le voy a poner vector B. Si no les gusta esas dos letras, A y B, pónganle otra letra cualquiera, ¿ya? Pero yo le voy a poner al primero vector A y al segundo vector B. Entonces, dice el enunciado otra vez, calcula el módulo del vector resultante de dos vectores. Entonces, el primero para mí va a ser vector A y el segundo va a ser vector B, cuyos módulos son 14 y 11 unidades respectivamente. Entonces, como me dan primero 14 y luego me dan 11, yo voy a decir lo siguiente, que el módulo del vector A va a tener 14 unidades y el módulo del vector B va a tener 11 unidades respectivamente para cada uno. 14 para A, 11 para B. Fíjense, la A sin la flechita. Eso es módulo del vector A, 14 unidades. Y para B igual, sin la flechita, B nomás igual a 11 unidades, ¿no? Ahí están los módulos, los tamaños, tanto del vector A como del vector B. ¿Listo? Pero no solamente queda ahí, porque me han hablado de dos vectores cuyos módulos eran 14 y 11 y que forman un ángulo de 60 grados. Los dos vectores A y B forman un ángulo de 60 grados. Eso más me voy a anotar yo, muchachos, en los datos. Yo le voy a poner ángulo alfa, ahí está, 60 grados, ángulo alfa igual a 60 grados.
Pero además yo en todos los ejercicios que voy a mostrarles, siempre voy a especificar que ese ángulo es el ángulo formado entre qué vectores. Yo voy a especificar aquí al ladito que 60 grados es el ángulo formado, fíjense, entre vector A y vector B. Eso, muchachos, porque eso es lo que dice el enunciado, ¿no? Son dos vectores cuyos módulos son 14 y 11 unidades respectivamente y que forman un ángulo de 60 grados. En 60 grados es el ángulo formado entre vector A y vector B. Eso es, muchachos. ¿Listo? Ya tengo todos mis datos. Incluso ahora, ya que tengo todos los datos, ya no necesito, jóvenes, ya no necesito volver a leer el enunciado. Si es necesario, lo voy a hacer. Pero si no es necesario, voy a nomás leer los datos y en función a mis datos voy a resolver el ejercicio. Ya no es tan necesario. Pero si ustedes ven la necesidad de seguir dando lectura al enunciado, lo pueden hacer, no hay problema. Pero yo viendo los datos, yo ya sé que me están pidiendo el módulo del vector resultante. Tengo dos vectores, uno es A, el otro es B, sus módulos son 14 y 11 unidades, y tengo un ángulo de 60 grados, es el ángulo entre el vector A y el vector B. Con eso es suficiente, ¿ya? Entonces le voy a poner yo solución, ¿ya? Y aquí lo que voy a hacer, muchachos, es graficar. Tengo que graficar. Este ejercicio, fíjense, no tiene ningún gráfico. Yo tengo que graficar. En el examen tal vez ustedes van a tener que graficar. ¿Listo? Eso va a ser bien importante. Lo primero que vamos a hacer entonces, antes de graficar, es anotar qué es el vector resultante. Hoy día lo hemos visto, hace unos minutos lo hemos visto. Fíjense, el vector resultante en este ejercicio es igual al vector A más el vector B. ¿Por qué? Porque en el ejercicio solo hay dos vectores, A y B. El vector resultante simplemente es vector A más vector B. La suma de los dos vectores que me han dado. ¿Ya? Si en otro ejercicio les van a dar tres vectores, entonces los tres tienen que sumar. En este caso solamente me han dado dos, entonces sumo los dos vectores, vector A más vector B. ¿Listo? Ese es mi vector resultante, vector A más vector B. Ahora, a continuación, lo que voy a hacer es graficar, jóvenes, ¿ya? ¿Cómo voy a graficar el vector resultante? Primero me voy a graficar el vector A y a continuación también me voy a graficar el vector B, ¿ya? Entonces, fíjense, mi vector A yo lo estoy graficando así, de forma horizontal, ¿ya? Yo lo estoy graficando así de forma horizontal. A mí me conviene, jóvenes, y creo que a ustedes también les va a convenir que el primer vector, en este caso A, lo grafiquen de forma horizontal. Pero si a alguien no le parece hacerlo así, lo puede graficar con cualquier dirección y con cualquier sentido. No hay problema, ¿ya? Me parece a mí que es un poquito más fácil graficarlo así, ¿ya? Horizontal. A la derecha lo estoy graficando, ¿no? Puede ser también a la izquierda, no hay problema, pero ahí está, mi vector A. A continuación voy a graficar el otro vector, el vector B, ¿ya? Entonces, aquí está mi vector B. Más o menos lo voy a graficar de forma diagonal, ¿ya? En forma diagonal a mi vector B, ¿ya? Aquí está, ese es mi vector B, ¿listo? Y algo muy importante esto, jóvenes, me están dando que tengo yo 60 grados entre los vectores A y B, 60 grados. ¿Qué es eso, jóvenes? Es lo que hemos aprendido hoy día. Es el ángulo entre dos vectores. 60 grados es el ángulo entre A y B. ¿Qué hemos aprendido hoy día? ¿Cómo se obtiene el ángulo entre dos vectores de forma gráfica? Hoy día hemos aprendido que el ángulo entre dos vectores de forma gráfica se lo obtiene uniendo las colas de ambos vectores. Entonces, fíjense, por eso yo al vector B lo traslado y lo ubico ahí. Uno, las colas del vector A y del vector B. Una vez que se han unido las colas del vector A y del vector B, ahí es donde se genera, hemos aprendido hoy día, el ángulo entre los dos vectores. ¿Cuánto es el ángulo entre los dos vectores? Según los datos, 60 grados. Ahí está, 60 grados tengo. Ese es el ángulo entre el vector A y el vector B. Es muy importante por eso, jóvenes, los conceptos que hemos aprendido hoy día. Si no hubiera aprendido los conceptos, no hubiera podido resolver esta primera parte, por lo menos, ¿no? Entonces ahí está, ya sabemos que el ángulo entre dos vectores se lo obtiene uniendo las colas de ambos vectores. Ahí está, 60 grados. ¿Listo? ¿Qué más? Ahora lo que voy a hacer es graficar el vector resultante, esto. ¿Qué es el vector resultante? Es el vector A más el vector B. Hay que sumar los dos vectores, ¿no? Entonces, vamos a sumar los dos vectores. ¿Qué hemos aprendido hoy día? ¿Cómo se suman dos vectores? Uniendo la punta del primer vector con la cola del segundo vector.
la punta del vector A lo voy a unir con la cola del vector B. ¿Listo? Entonces, para hacer eso, voy a graficar una vez más a mi vector B. ¿Ya? Voy a copiar a mi vector B. Y fíjense, voy a arrastrar mi vector B igualito. Estoy trasladándolo para unir la punta del vector A con la cola del vector B. Ahí está, me parece que es ahí. Ahí está el vector B. ¿Qué he logrado? He unido acá la punta del vector A con la cola del vector B. Así se suman los vectores, muchachos, uniendo la punta del primero con la cola del segundo. Una vez que ya tengo eso, ahora voy a graficar mi vector resultante. ¿Ya? Voy a graficar mi vector resultante. ¿De dónde parto? Del origen del vector A. ¿Y hasta dónde voy a llegar? Hasta el final del vector B. Fíjense, del punto de partida hacia el punto de llegada. Ahí está. Este es mi vector resultante, que lo estoy graficando yo con rojo. Ese es mi vector resultante, muchachos. ¿Ya? Entonces, ese va a ser mi vector resultante. Ahí está mi vector resultante. ¿Listo? El sentido es bien importante. ¿Hacia dónde está apuntando mi vector resultante? Del punto de partida hasta el punto de llegada, ese es mi vector resultante. ¿Listo? Entonces ya está, ya he formado, como pueden ver ahí, se ha formado un triángulo. ¿Ya? Y yo tengo que definir qué tipo de triángulo es. Yo tengo que ver, viendo esa gráfica, tengo que saber qué tipo de triángulo es. Tengo dos opciones. O es triángulo rectángulo o es triángulo oblicuángulo. Esas dos opciones tengo. Y creo que se nota bastante bien en la gráfica que no es triángulo rectángulo. Habíamos dicho que el triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90, pero este no tiene. Entonces, yo lo voy a catalogar como un triángulo cualquiera. ¿Quién es un triángulo cualquiera? Es el triángulo oblicuángulo. Entonces, voy a resolver ese triángulo, jóvenes, que está ahí. ¿Ya? Lo voy a resolver. Mucha gente, muchos estudiantes, por ejemplo, los resuelven directamente. Está muy bien, resuélvanlo nomás como puedan. Pero yo, muchachos, para que se entienda mejor, ese triángulo vectorial que está ya ahí en la pizarra, lo voy a volver a copiar en la parte superior derecha. Lo voy a volver a copiar. Ahí está, estoy volviendo a copiar. Fíjense, pero la diferencia es que ya no tiene flechas, solamente son líneas. Dos líneas negras y una roja. ¿Ya? Pero es una calca del vector que está acá. Ya es lo mismo, perdón, del triángulo que está acá, del triángulo vectorial que está acá. ¿Ya? Entonces, fíjense, este vector horizontal se llama A. ¿No ve? Está aquí abajo. Este vector horizontal a la derecha se llama A, vector A. Entonces, esta línea horizontal que le estoy mostrando acá viene a ser el módulo del vector A. ¿Cuánto es el módulo del vector A? Está en los datos, vale 14. Entonces, lo único que yo hago es ponerle su dato numérico, 14. Este vector que les estoy mostrando aquí abajo, este vector es el vector B. Esta línea va a ser entonces el módulo del vector B. ¿Cuánto vale el módulo del vector B? Está en los datos, vale 11, entonces le pongo 11. ¿Ya? Finalmente, este vector rojo es pues el vector resultante. Entonces, en la gráfica de arriba, esta línea roja es el módulo del vector resultante. ¿Cuánto vale el módulo del vector resultante? No sé, no conocemos todavía. Entonces, como no conocemos todavía, yo le voy a poner R nomás. Ahí está R. ¿Listo? Y ahora ese triángulo lo tengo que resolver. ¿Ya? Este triángulo lo voy a resolver con teorema de cosenos o teorema de senos. Una de esas dos herramientas tengo que usar porque es un triángulo oblicuángulo, el triángulo que tenemos acá. ¿Ya? Muchachos, para los que no sabían, para resolver un triángulo cualquiera, necesito mínimamente tres datos. ¿Ya? Necesito tres datos. En este triángulo, yo ya tengo un lado de 14, yo tengo otro lado de 11, con ellas son dos datos. Me faltaría un dato más me faltaría, y yo quisiera que ese dato sea este ángulo que le estoy mostrando. Este ángulo yo quisiera que sea ese dato que me falte. ¿Ya? Ese. No lo sé, en este momento no sé cuánto vale. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer yo para averiguar cuánto vale ese ángulo es lo siguiente. Hay un dato aquí en la gráfica original y en los datos como tal, ¿no? 60 grados es, ese dato no estamos usando todavía. ¿Ya? Aquí está 60 grados. Ese ángulo es el que vamos a trasladar, muchachos, es lo que les voy a mostrar a continuación. ¿Ya? Lo que voy a hacer es lo siguiente.
El vector A, como pueden ver ustedes en la gráfica vectorial, el vector A es un vector horizontal que apunta hacia la derecha. Entonces, lo que voy a hacer yo es trazarme, o en otras palabras, voy a prolongar la línea de acción de mi vector A de forma horizontal. En un cuaderno cuadriculado, por ejemplo, como el que manejamos la mayoría, es más fácil. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a prolongar la línea de acción de mi vector A. Ahí está una línea. Ahí está. Y algo súper importante es que este ángulo de 60 grados, que está formado por el vector A y el vector B, se va a trasladar hasta esta posición. Aquí se traslada. ¿Ya? Por lo tanto, aquí yo tengo mi ángulo de 60. Este es el mismo ángulo de 60, muchachos. ¿Ya? Eso, por favor, es un concepto geométrico también que no les he dado hace rato, pero ahí está. Ese ángulo de 60 se traslada aquí. ¿Por qué pasa eso? Porque este vector es el vector B y es el mismo vector B que está acá. Es el mismo. ¿Ya? El vector A es horizontal y su línea de acción es esta misma. ¿Ya? Ahí se sigue generando el ángulo de 60 grados, muchachos. ¿Ya? Ese concepto es bien importante. No les he dado hace rato, ¿no? En las consideraciones de geometría básica. Aquí les estoy mostrando. Ese ángulo de 60 se traslada acá. ¿Ya? Teniendo ya el ángulo de 60, yo ya puedo calcular este otro ángulo de acá. Este ángulo que estoy trazando con negrito. Ese ángulo ya lo puedo calcular, ¿no? Hemos aprendido hoy día que en una línea recta siempre voy a tener yo ahí 180 grados en total, 180. Si yo ya tengo mi primera parte 60, ¿cuánto va a ser la segunda parte, no? Esa es la pregunta, ¿cuánto va a ser la segunda parte? Si ya tengo 60 grados, en la segunda parte va a ser pues 120, 120 grados, ¿ya? Yo voy a tener ahí 120 grados. ¿Por qué 120? Alguien se preguntará, ¿por qué pero 120? Es que 120 más 60 me da 180. Si ya tenía 60, en el otro lado, el otro ángulo, vale 120. Es lo que hemos visto hoy día. ¿No ve? Eso es. Entonces, por fin, yo ya he obtenido el valor de mi ángulo, ¿no? El ángulo que estaba buscando. Ese ángulo de 120, que lo he pintado acá, que lo he dibujado acá en el triángulo vectorial, se repite acá también, es el mismo, porque son el mismo triángulo en realidad, ¿no? Aquí tengo 120. Ahí está, 120. Ese es mi nuevo dato, ¿ya? Ese es mi tercer dato. Y con eso ya puedo resolver tranquilamente el triángulo. ¿Ya, muchachos? Es lo más, entre comillas, es lo más difícil, obtener el ángulo y todo eso, ¿ya? Yo les sugiero que siempre que se hagan un gráfico vectorial como el primero que hemos hecho aquí abajo, vuelvan a calcar el mismo triángulo, pero ya con líneas, y ahí vayan poniéndole todos los datos necesarios, porque van a ver, cuando tengan un ejercicio más difícil, se les va a hacer más complicado ir introduciendo más datos y más datos y más datos en esta única gráfica de aquí abajo. Entonces es mejor tener una gráfica auxiliar como la que yo estoy mostrando, y ahí se ven todos los datos que me sirven, ¿ya? Ya tengo tres datos, dos lados y un ángulo, entonces ahora sí procedo a usar el teorema de cosenos, ¿ya? ¿Qué dice mi teorema de cosenos? ¿Qué dice nuestro teorema de cosenos? Si yo quiero hallar R, jóvenes, porque es lo que quiero, hallar el lado R, entonces, ¿qué decimos? R al cuadrado va a ser igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado. ¿Cuáles son los otros dos lados? 14 y 11. Directamente le pongo 14 al cuadrado más 11 al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, es decir, 14 por 11, ¿ya? Por el coseno del ángulo opuesto a R, ¿ya? Y para el lado R, su ángulo opuesto es el ángulo de 120, por eso coseno de 120. Ahí está la fórmula, muchachos. Es el mismo teorema que hemos usado aquí al principio, ¿no? Pero ya con datos numéricos. Y de acá nosotros vamos a hallar el valor de R, jóvenes, ¿ya? ¿Cómo voy a despejar R? El exponente cuadrado lo tengo que mandar al otro lado como raíz cuadrada. ¿Ya? Entonces, R va a ser igual a la raíz cuadrada de todo lo que hemos anotado ahí. Todo, todo.
Entonces le pongo otra vez lo mismo, 14 cuadrado más 11 cuadrado menos 2 por 14 por 11 por coseno de 120. Todo eso, jóvenes, lo llevamos a la calculadora, ¿ya? Todo eso lo llevamos a la calculadora. Y al final, el resultado con nuestra calculadora va a ser 27, perdón, 21.7 unidades, ¿ya? Ese es el módulo del vector resultante. Eso era lo que nos pedían, jóvenes, ¿ya? Con eso ya prácticamente habríamos terminado el ejercicio, ¿ya? Si tienen alguna consulta, alguna duda, me dicen, vamos a hacer algo más, vamos a hacer algo más, por favor, pero si tienen alguna duda, me dicen. Entonces, una vez que hemos calculado el módulo del vector resultante, ya está resuelto el problema, ¿no? Pero, ¿qué tal si agregamos algunos detallitos más en este mismo ejercicio 1? ¿Ya? Por ejemplo, algo que quisiera que calculemos es esto, ¿no? El ángulo entre el vector B y el vector resultante. Calcule el ángulo entre el vector B y el vector resultante. ¿Ya? Vamos a hallar eso. Entonces, si yo me fijo el triángulo de la parte superior derecha, ese triángulo no me avisa casi nada. Para eso me sirve el triángulo vectorial que está abajo. Voy a buscar dónde está mi vector resultante y dónde está mi vector B. Yo veo a mi vector resultante, el vector rojo, y veo a mi vector B, que es el vector negrito. Entonces, el ángulo entre los dos vectores ya sabemos que se lo obtiene uniendo las colas de ambos vectores. ¿No ve? Las colas. O también, o caso contrario, también podemos hallar ese ángulo uniendo las puntas de ambos vectores. Y si ustedes se dan cuenta, el ángulo, perdón, el vector resultante y el vector B están unidos en esta parte, aquí les estoy mostrando, están unidos por sus dos puntas. Con una pequeña elipse estoy mostrándoles. Ahí los dos vectores, el vector resultante y el vector B, están unidos por sus puntas. Entonces, ahí es donde se genera el ángulo entre los dos vectores. ¿Ya? Aquí está el ángulo entre el vector resultante y el vector B. Ese es el ángulo. ¿Ya? Ahora solamente me quedaría ponerle un nombre a ese ángulo, siempre con el alfabeto griego. Tita le voy a llamar. Ahí está. Ese es el ángulo tita. Eso es lo que quiero calcular. El ángulo tita es el ángulo entre el vector resultante y el vector B. ¿Ya? Porque se unen ahí las dos flechas, las puntas de las dos flechas, ¿no? De los dos vectores. ¿Ya? Entonces ahí está el ángulo tita. Ese ángulo tita también lo voy a replicar aquí arriba. ¿Ya? Le voy a llamar tita, esto lo borro, ¿ya? Aquí está. Este también es el ángulo tita, muchachos. Ahí está. Y le voy a poner su nombre, tita. ¿Ya? Ángulo tita. Listo. Entonces, con eso vamos a trabajar. Ese ángulo yo tengo que calcular en este triángulo. Entonces, si he usado el teorema de cosenos para hallar un lado, para hallar el ángulo, puede ser recomendable usar el teorema de senos. Eso vamos a hacer. El teorema de senos. Entonces me anoto, teorema de senos. ¿Ya? ¿Qué dice el teorema de senos? Ya sabemos que es una triple igualdad. Pero para resolver los ejercicios no necesitamos usar las tres fracciones. Va a bastar con dos nada más. Fíjense, yo le voy a poner seno de tita, pues yo quiero hallar tita, seno de tita, y lo tengo que dividir entre su lado opuesto, ¿no? Y al frente del ángulo tita está el lado de 14. Entonces, seno de tita sobre 14. Eso va a ser igual al seno de otro ángulo. Voy a usar el ángulo que es dato para mí, 120 grados, ¿no? Aquí está el ángulo de 120, seno de 120, y lo voy a dividir entre el lado opuesto a el ángulo de 120, que sería R. El lado R está al frente del ángulo de 120. Entonces, ¿cuánto vale el lado R? El lado R vale 21,7 unidades, ¿no? Entonces le pongo 21,7. Ahí está, jóvenes. Acabo de armar la formulita, la ecuación para el teorema de senos. Seno de titas sobre su lado opuesto igual a seno de 120 sobre su lado opuesto. Yo ya tengo que dominar aquí cuál es, para cada ángulo, cuál es su lado opuesto. Para tita, su lado opuesto es 14. Y para 120, su lado opuesto es R. ¿Cuánto vale R? 21,7. Por eso se arma de esa manera. ¿Ya? Esa es la ecuación. De ahí voy a despejar el ángulo tita. Esto va a entrar en el examen, jóvenes. Así que atiéndanme. Voy a despejar el ángulo tita. ¿Cuál es mi primer paso? El 14 que está dividiendo, lo voy a pasar al otro lado a multiplicar. ¿Ya?
Entonces, voy a tener que seno de tita va a ser igual a 14 por seno de 120 sobre 21,7. ¿Ya? Eso. Los que deseen, todo eso lo pueden llevar a su calculadora, ¿ya? Y van a obtener un resultado numérico. Pueden hacer. Yo lo voy a hacer al final nomás. ¿Ya? Mi primer paso ha sido entre el 14 que estaba dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. 14 por seno de 120 sobre 21,7. El último paso, jóvenes, es lo que les decía, despejar tita. Entonces, la función seno, solita, la función seno, se va a ir al otro lado como su función inversa. Es decir, se va a ir al otro lado como seno a la menos 1. Tita es igual a seno a la menos 1 de todo lo que teníamos ahí en el lado derecho. Es decir, 14 por seno de 120 sobre 21,7. Esa es la forma de despejar, jóvenes. Tita es igual a seno a la menos 1 de todo eso. Todo eso lo llevamos a la calculadora con la tecla Shift seno, y les va a salir seno a la menos 1. Todo eso lo llevamos a la calculadora y al final tita va a ser igual a 33,97. ¿Ya? Ese va a ser el valor, ¿ya? Del ángulo tita. Y con eso prácticamente estaríamos terminando esta parte del ejercicio. Si tienen alguna consulta, díganme. Ese es el ángulo y esa es la manera de usar el teorema de senos y despejar el ángulo tita. Veamos el problema número 2. Dice, hallar el módulo del vector resultante de dos vectores perpendiculares A y B, cuyos módulos son 13 y 20 unidades respectivamente. Fíjense, es muy parecido al problema anterior, pero la diferencia es que son dos vectores perpendiculares, nada más. Y me falta, fíjense, la flechita para A y para B, sus flechitas. Ahí está. ¿Ya? Queremos hallar el módulo del vector resultante de dos vectores perpendiculares. Cuando me dice que son perpendiculares, lo primero que tiene que venirme a la cabeza es que forman 90 grados. Eso nomás, muchachos, para los que no conocían. Vectores perpendiculares, dice. ¿Qué quiere decir? Que los dos vectores forman 90 grados, nada más. Eso nomás es, jóvenes. ¿Ya? Entonces, va a ser muy, muy parecido al problema anterior. ¿Ya? Entonces, anotaremos nuestros datos. ¿Listo? Para resolver entonces esto, anotaremos nuestros datos. Hallar el módulo del vector resultante. Entonces, ¿qué le vamos a poner primero? R. Quiero hallar R, el módulo del vector resultante. De dos vectores A y B se llaman, y sus módulos son 13 y 20, respectivamente. Entonces, para A, su módulo va a ser de 13 unidades, y para B, su módulo va a ser de 20 unidades. Nada más. Igualito que el problema anterior. Ya, ahí está. ¿Qué más? El ángulo entre los dos no me dicen literalmente. En el anterior ejercicio me decían que forman entre ellos un ángulo de 60 grados. Ahora ya no me dicen. Lo único que me han mencionado es que son dos vectores perpendiculares. Y cuando yo tengo dos vectores perpendiculares, quiere decir que ambos forman 90 grados. Eso es. Entonces voy a anotarme. Le voy a poner alfa igual 90 grados, porque son perpendiculares. ¿Ya? Pero ¿qué representa este ángulo de 90 grados? Este ángulo de 90 grados es el ángulo entre vector A y vector B. Me anoto eso en paréntesis para no tener problemas más adelante. ¿Ya? 90 grados es el ángulo entre vector A y vector B. Eso, muchachos. ¿Listo? Ya está. Con esto, con esos datos, yo ya puedo empezar a resolver. Y les repito, ya no va a ser tan necesario volver a leer el enunciado, siempre y cuando haya anotado correctamente mis datos, ¿no? Me piden hallar el módulo de la resultante, me dan el módulo del vector A, me dan el módulo del vector B y me dan 90 grados el ángulo entre vector A y vector B. ¿Listo? Entonces le voy a poner yo solución. ¿Listo? Y no nos olvidemos, aquí está, el vector resultante que es la suma vectorial. En este caso, vector A más vector B. ¿Ya? Vector A más vector B. ¿Listo? Por si acaso, jóvenes, les comento que vector resultante igual a vector A más vector B no quiere decir que tú tienes que sumar 13 más 20 y ponerle como resultado 33 y listo. Eso está mal, eso no es así. Porque en esta ecuación que les muestro ahora, en esta,
El vector A, fíjense aquí, el vector A es pues un vector. Y esto que está acá, que también les muestro, no es vector, es el módulo nada más, solo es el tamaño, ¿ya? Entonces, no está bien sumar 13 más 20 y ponerle 33 como resultado final. Está súper mal eso, no lo hagan nunca, ¿ya? Lo que tienen que hacer es graficar, ¿ya? Es necesario que grafiquemos para ver cómo es la ubicación de tanto el vector A como el vector B y luego también ver cómo es la ubicación del vector resultante, ¿ya? Entonces, eso no se olviden, jóvenes. Vamos a empezar entonces, ¿ya? Voy a comenzar con mi vector A. Ahí está. Yo elijo cómo dibujarlo. Horizontal a la derecha, igual que en el ejercicio anterior. ¿Listo? Y ahora me falta graficar a mi vector B, ¿ya? Pero no se olviden que entre el vector A y el vector B tiene que haber 90 grados. Entonces, para que tengamos en mi gráfica 90 grados entre el vector A y el vector B, me parece que mi vector B lo voy a tener que dibujar así, como les estoy mostrando en este momento, ¿no? Ambos vectores formando 90 grados, ¿ya? Tengo acá, como ya saben, 90 grados. El cuadradito y el puntito representan 90 grados. Ahí está. Entre el vector A y el vector B, 90 grados. ¿Listo? Y como pueden ver, he unido las colas de ambos vectores, lo que hemos aprendido hoy día. A ver, si quiero el ángulo entre los dos, uno las colas. Ahí está, estamos uniendo las colas del vector A y del vector B. Esa es la gráfica que tengo. Ahora voy a graficar mi vector resultante. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde sale el vector resultante? Está acá anotado. El vector resultante es vector A más vector B. Tengo que sumar los dos vectores. ¿Cómo se suman dos vectores? Uniendo la punta de A con la cola de B. Eso es lo que voy a hacer. Entonces voy a unir la punta de A con la cola de B. Así que voy a necesitar copiar a mi vector B y trasladarlo. ¿Ya? Voy a copiar a mi vector B y fíjense, lo voy a trasladar. Ahí está, lo estoy trasladando para unir la punta del vector A con la cola del vector B. Saco una copia de mi vector B y lo traslado para unir punta de A con cola de B. Ahí está, acabo de unir la punta del vector A con la cola del vector B, ¿no? Y si ya he logrado unir la punta del vector A con la cola del vector B, ahora sí trazo mi vector resultante. ¿De dónde parto? Del origen de A y tengo que llegar al final de B. Entonces parto del origen de A y llego hasta el final de B. Eso es, jóvenes, mi vector resultante. Este es mi vector resultante. El vector que está con nosotros. ¿Ya? Y a ese le voy a poner vector R. ¿Ya? Le voy a poner vector R. Ahí está. Ese es mi vector resultante. Solamente me falta la flechita. Ahí está. Ese es el triángulo que estoy formando, jóvenes. Ya otra vez se forma un triángulo, igual que en el ejercicio anterior, lo mismo. Ya, solamente que este triángulo es un poco diferente al anterior. ¿Qué más les he enseñado hoy día? Cuando yo ya tenga mi triángulo vectorial, mi sugerencia, jóvenes, es que vuelvan a dibujarse ese triángulo, pero ya no con vectores, directamente con líneas. Y ahí está, estoy copiando a su ladito, estoy copiando mi triángulo. Idéntico al primero, pero con puras líneas ya. Y ahí es donde voy a anotar yo todos mis datos. Ahí en ese triángulo más limpiecito, ahí voy a anotar todos mis datos. Por ejemplo, el vector A es el vector horizontal. El módulo del vector A es 13 unidades. Y yo le pongo 13. ¿Ya? Yo le pongo 13 unidades a esa 13. El vector B es el vector vertical. Entonces, esta línea sería el módulo del vector B y el módulo de ese vector B vale 20 unidades. Ya le pongo 20. ¿Ya? El vector rojo es el vector resultante. Esta línea roja es el módulo del vector resultante, pero no tengo el módulo. Así que al módulo de este vector R nomás le voy a poner, porque no lo conozco todavía. R nomás le pongo. Ya, sin la flechita ya porque es el módulo. Este de acá sí tiene la flechita porque es el vector resultante. Pero este otro es R nomás, no tiene flechita porque es el módulo del vector resultante. Solo es el tamaño del vector. Como les había dicho, para resolver un triángulo necesito tres datos. Ya tengo un lado 13, el otro lado 20, me falta un dato. Ese dato sale también del ángulo de 90. 90 grados es el ángulo formado entre el vector A y el vector B. 90 grados. Pero como ustedes podrán ver, en este otro ladito, el vector A y el vector B, aunque sea punta y cola,
igual siguen formando un ángulo de 90, jóvenes. Siguen formando en este lado un ángulo de 90, ¿ya? Entonces, por lo tanto, aquí yo tengo mi ángulo de 90 grados, el cuadradito y el puntito. Seguimos teniendo ahí 90. Así que con ese dato, con ese ángulo más, ya tengo tres datos y puedo resolver este triángulo. Ya lo puedo resolver. ¿Listo? ¿Qué herramientas tengo para resolver este triángulo? Puedo usar, jóvenes, teorema de cosenos y teorema de senos, porque este triángulo lo puedo catalogar como cualquier triángulo. Pero me parece que es más fácil darme cuenta que como tengo 90 grados ahí, es pues un triángulo rectángulo. Como tengo un triángulo rectángulo, puedo usar lo que hemos aprendido hoy día, teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. Es más cortito, más rápido. Eso voy a hacer. Voy a usar teorema de Pitágoras, porque este triángulo, les repito, es un triángulo rectángulo. Entonces, en un triángulo rectángulo se puede usar tranquilamente el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado, es decir, r al cuadrado, va a ser igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado. Uno es 13, el otro es 20. El orden es indiferente. Primero 20 al cuadrado y después 13 al cuadrado. O al revés, igual nomás iba a salir. Ahí está el teorema de Pitágoras, joven. Estoy usando teorema de Pitágoras porque este es un triángulo rectángulo. Teorema de Pitágoras. ¿Cómo describe? El exponente al cuadrado pasa al otro lado como raíz cuadrada. ¿Ya? Entonces, R va a ser igual a la raíz cuadrada de 20 al cuadrado más 13 al cuadrado. Eso lo llevo a mi calculadora, ustedes también lo llevan a su calculadora, y vamos a tener acá que R vale 23,85 unidades. ¿Ya? Ese es el módulo del vector resultante, 23,85 unidades. Con eso estaríamos terminando esta parte. Hemos hallado el módulo del vector resultante. ¿Ya? Ya, muchachos, hemos hallado el módulo del vector resultante. Ahí está. Es lo que les voy a pedir en el examen. Ya no se sabe si vamos a armar un triángulo rectángulo o un triángulo oblicuángulo, como en el ejercicio anterior. ¿Ya? Eso. ¿Qué más? Puede ser que les pida también en el examen un ángulo. Calcule el ángulo entre este vector y este otro vector. Entonces, a ver, veremos aquí una preguntita más y con esto cerramos esta parte. Vamos a calcular algo más. El ángulo entre vector A y vector resultante. Esito más. Del ejercicio número 2 calcularemos el ángulo entre el vector A y el vector resultante. Para eso me sirve la gráfica vectorial. Yo voy a ir a ver mi gráfica vectorial y voy a ubicar dónde está el vector A y dónde está el vector resultante. ¿Ya? Y si yo necesito el ángulo entre ambos, voy a unir las colas. Tengo que unir las colas de ambos vectores. Y como ustedes podrán apreciar, en este puntito, con mi lapicito estoy rozando para que se note, en ese punto se genera el ángulo, en ese punto están unidos la cola del vector A y la cola del vector resultante. Por lo tanto, aquí se genera el ángulo entre ambos. Ese es el ángulo entre ambos. ¿Ya? Le vamos a poner un nombre. Obviamente va a ser también este mismo ángulo en el otro triángulo. Ese mismo va a ser. Le vamos a poner un nombre. Le podemos poner alfa, beta, gamma, tita, cualquier nombre. Yo creo que tita le vamos a poner. ¿Ya? Entonces, le vamos a poner tita. Tita. Y aquí también tita, porque es el mismo. ¿Ya? Ahí está tita. ¿Listo? Ese ángulo tenemos que calcular. ¿Ya? Entonces yo puedo, y les repito, jóvenes, en este triángulo, ahora sí, este triángulo me va a servir, me refiero a este que estoy encerrando con un rectángulo, este triángulo es el que voy a resolver, ya ahí están todos mis datos y todo lo que necesito, ¿ya? Entonces, para hallar el ángulo, tengo una opción que hemos visto en el ejercicio 1, puedo usar teorema de senos, jóvenes, porque este triángulo que estamos viendo acá, que vamos a resolver, es un triángulo cualquiera, puedo resolver, pero es un poquito largo el teorema de senos. Como tengo yo aquí un triángulo rectángulo, puedo también usar las razones trigonométricas que hemos visto más antes, ¿no? Hace media hora más o menos.
Ya puedo usar entonces las razones trigonométricas. Hay tres razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Cualquiera de las tres pueden usar. Con las tres se resuelve, ¿ya? Lo que yo voy a hacer entonces para resolver es aplicar la tangente, tangente de tita, ¿ya? Y hemos visto líneas arriba que la tangente de tita es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Está en la teoría que hemos visto hoy día, ¿ya? Pueden revisarla. Tangente de tita, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si me fijo yo en mi triángulo, para el ángulo tita, para este ángulo tita que está acá, ¿cuál es pues su cateto opuesto? Al frente tiene que estar. Allá al frente, ¿quién es mi cateto opuesto? 20. ¿No ve? Sobre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? 13. ¿Ya? Entonces va a ser 20 sobre 13. ¿Ya? Va a ser 20 sobre 13. Cateto opuesto 20 sobre cateto adyacente 13. Ahí está. Tangente de tita. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y de ahí voy a despejar tita. ¿Cómo despejo tita? La tangente solita se va al otro lado como tangente a la menos 1. ¿Listo? Entonces tita va a ser igual a la tangente a la menos 1 de 20 sobre 13. Eso lo van a llevar a su calculadora. Practiquen con sus calculadoras también jóvenes, ¿ya? Que les salga el mismo resultado que estoy obteniendo yo. Tangente a la menos 1 de 20 sobre 13. Con la tecla Shift y tangente, Shift, tangente, van a obtener tangente a la menos 1. Y dividen 20 sobre 13 ahí, en paréntesis si es posible, y con eso vamos a obtener el ángulo, ¿ya? 56.98. ¿Ya? Y con eso estaríamos terminando el ejercicio. Si tienen alguna consulta, me dicen, ya, me dicen nomás.